Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Teresa Muñoz, soy psicóloga y hoy voy a hablaros sobre los trastornos disociativos. ¿Alguna vez os ha pasado conducir hasta un lugar, ya sea vuestro lugar de trabajo o vuestra casa, y al llegar no recordar el viaje en sí? Lo más probable es que no lo recordarais porque iríais escuchando la radio, o oyendo vuestra música favorita, o incluso pensando en las distintas cosas que os han pasado en el día o os quedan por hacer. Estos fenómenos en los que la persona no integra las experiencias que vive se conocen como disociación. Lógicamente, este ejemplo supone un grado normal de disociación que todos hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida, sin que ello interfiera en nuestras actividades cotidianas. El término de disociación hace referencia a una desconexión o ruptura con nosotros mismos, lo que supone una falta de integración entre las partes divididas. En el ejemplo de antes, al no interferir en nuestro día a día, no es motivo de preocupación. No nos alarmemos. Sin embargo, hay casos en los que las personas se desconectan de sus recuerdos, percepciones, emociones, pensamientos, comportamientos, incluso de su propio cuerpo e identidad de forma significativa, viéndose afectada su vida. En estos casos, en los que el grado de afección sí interfiere en el día a día, estaríamos ante un trastorno disociativo. Es decir, podemos entender la disociación como un continuo, teniendo en un extremo los automatismos o el atolondramiento que todos hemos podido experimentar, y en el otro extremo, un trastorno de personalidad disociativo o de personalidad múltiple, en el que distintas personalidades conviven en un mismo individuo. Las personas con un trastorno disociativo pueden olvidar por completo actividades que transcurrieron durante minutos, horas o incluso largos periodos de tiempo. Sienten a veces como si un periodo de tiempo se hubiera quedado en blanco. Las causas de este trastorno suelen ser acontecimientos estresantes o traumáticos que resultan abrumador para la persona afectada, como por ejemplo haber sido víctimas de abusos o malos tratos durante la infancia. Para entender un poco mejor este tipo de trastorno, podemos centrarnos en la película Múltiple. Para todos aquellos que no la hayáis visto, alerta spoiler, el protagonista es un hombre de mediana edad que padece un trastorno disociativo, lo cual genera que algunas de sus personalidades secuestren a 3 adolescentes. Se puede observar perfectamente a lo largo de la película cómo el protagonista se siente completamente desconectado del mundo que le rodea y cómo su sentido de la identidad, la memoria y la conciencia está fragmentado. Como dato curioso, os diré que aunque el protagonista sea un hombre, la prevalencia de este trastorno es mayor en mujeres que en hombres. Las causas de este trastorno, como se ha mencionado antes, suelen ser situaciones límites que sobrepasan nuestros recursos psicológicos de afrontamiento. Este mecanismo es adaptativo y se activa de forma instintiva cuando nuestro inconsciente no encuentra una salida, algo común en los casos de trauma. Ante estas situaciones, se puede activar un mecanismo de defensa pasivo que produce una especie de parálisis física, llamada catatonia, y un estado de anestesia emocional, llamada embotamiento. La disociación nos permite sobrevivir a experiencias traumáticas, que en un momento dado no seríamos capaces de afrontar. Es un mecanismo natural que cumple una función, por lo que es bueno que se active ante determinadas situaciones. Sin embargo, si la situación nos supera excesivamente y no somos capaces de integrar la experiencia traumática en nuestra vida, ese mecanismo puede mantenerse activo indefinidamente y dar pie a trastornos. Uno de los modelos de disociación más relevantes es el modelo de Basque, elaborado por Brown. Este modelo hace referencia a que la información que un individuo procesa pasa por 4 ejes, los cuales son la conducta, el afecto, la sensación somática y el conocimiento. Un funcionamiento integrado de la persona requiere que estos 4 ejes estén presentes de modo sincrónico, por lo que la disociación ocurre cuando alguno de estos elementos está desconectado del resto. Por ejemplo, cuando nos sentimos tristes y no sabemos a nivel cognitivo por qué. Las causas de estos trastornos, en la mayoría de los casos, suelen ser traumas infantiles, niños sometidos a maltrato emocional o físico durante un largo periodo de tiempo, incluso haber vivido en un entorno doméstico aterrador. El estrés de una guerra o una catástrofe natural también pueden generar este tipo de trastornos. Como se puede observar, son situaciones en las que la persona vive situaciones traumáticas difíciles de afrontar. En la disociación se genera, a grandes rasgos, 2 tipos de roles en la persona: la parte aparentemente normal y la parte emocional. La parte aparentemente normal es la parte relacionada con la supervivencia. La persona se tiene que alejar del trauma para poder llevar una vida más o menos adaptada. Son las partes de la personalidad que intentan vivir una vida adaptada al entorno,
es una parte alejada del trauma y disociada del mismo para poder sobrevivir y funcionar. Por otro lado está la parte emocional, que es la parte ligada al trauma, por ejemplo recuerdos, sensaciones, emociones, olores, la cual, al activarse, genera comportamientos y emociones no adaptativas, que interfieren en la vida de la persona afectada. Puede existir una sola parte aparentemente normal, una sola parte emocional o varias, dependiendo del grado de disociación. Algunos autores hablan de 3 niveles: disociación primaria, disociación secundaria y disociación terciaria. En la disociación primaria se produce un procesamiento fragmentado del acontecimiento traumático. Es el grado más leve de la disociación. En este nivel se encuentran los trastornos disociativos leves, como la despersonalización o la desrealización. Por su parte, en la disociación secundaria hay una percepción del acontecimiento sin experimentar impacto emocional. En este nivel se encuentran la mayor parte de los trastornos disociativos producidos por un trauma. Y por último, en la disociación terciaria existen diferentes personalidades separadas, que pueden conocerse entre sí o no. Haciendo referencia a la película antes comentada, Múltiple, hay una parte en la que el protagonista está hablando con su psiquiatra, y ella le pregunta que si puede hablar con otra de sus personalidades. Es interesante observar el cambio de personalidad y la facilidad con la que ocurre. Dentro de los trastornos disociativos podemos diferenciar 3 tipos, ligados a menor o mayor grado de disociación. El trastorno de despersonalización o de realización, la amnesia disociativa y el trastorno de identidad disociativo, los cuales los vamos a ir viendo más detalladamente a continuación. El trastorno de despersonalización o de realización consiste en sentir una desconexión con uno mismo y con el entorno. La despersonalización consiste en sentirse desconectado del propio cuerpo, de la mente, de los sentimientos y de las sensaciones, como si observásemos todo esto desde la distancia, desde afuera de nuestro cuerpo. Para entenderlo mejor, podría decirse que las personas que padecen este trastorno ven su vida como si de una película se tratase. La desrealización, por su parte, consiste en sentirse desconectado del entorno en general, tanto de las personas como de los objetos. La persona se puede sentir como si estuviera en un sueño. Percibe el mundo como algo falso, artificial o sin vida. Todos estos síntomas, los cuales pueden durar desde segundos hasta años, casi siempre provocan mucho malestar. Las personas que padecen este trastorno son conscientes de que sus experiencias de desconexión no son reales, sino que son solo reflejos de sus sensaciones. Por otro lado, la amnesia disociativa consiste en ser incapaz de recordar información personal importante. Los pacientes con este tipo de trastornos no recuerdan acontecimientos sobre ellos mismos, personas cercanas a ellos o periodos de tiempo concretos. Esto no se debe a una lesión cerebral, por lo que se puede ir recuperando con el tiempo. Generalmente, este trastorno está relacionado con un acontecimiento traumático o estresante. Es el más común de todos los trastornos disociativos y se da con mayor frecuencia en personas entre 30 y 40 años. Esta amnesia disociativa se produjo, por ejemplo, en víctimas del 11M. El atentado supuso un hecho traumático para muchas personas. La aversión y la carga emocional que conllevó la vivencia de este evento hizo que la información percibida se almacenase en componentes fragmentados que escapaban de la conciencia, provocando de esta manera amnesia. Los sujetos que padecieron este trastorno se mostraban incapaces de recordar determinados componentes esenciales de la experiencia traumática, impidiendo la recuperación en su memoria de la totalidad de la misma. Por último, el trastorno con mayor grado de disociación es el trastorno de identidad disociativo, también conocido como personalidad múltiple, el cual se da mayoritariamente en mujeres. Las personas con este trastorno tienen 2 o más personalidades distintas, que luchan por controlar la conducta de la propia persona. Una persona con trastorno de identidad disociativo expresa diferencias significativas entre estas identidades alternas, que también pueden ser referidas como alters. Es decir, estas personalidades son completamente diferentes entre sí y toman el control de la identidad de la persona durante algún tiempo. La identidad primaria de la persona, conocida también como huésped, es la personalidad original. Suele ser la más pasiva y puede no ser consciente de las demás personalidades. Con respecto al tratamiento, al tratarse de un trastorno complejo, la intervención no es sencilla. Sin embargo, existen distintas vías de actuación, que veremos a continuación, como el modelo cognitivo-conductual de Fine
y el Protocolo Unificado para los Trastornos Emocionales de Barlow. Por otro lado, los fármacos pueden ser de gran utilidad para calmar aquellos síntomas que interfieran en la vida del paciente. El modelo cognitivo-conductual de Fine aborda 4 dimensiones. Tener conciencia del suceso, asociar conductas a esos sucesos, trabajar las sensaciones y trabajar los afectos. Para reconectar las 4 dimensiones, el tratamiento de Fine se divide en 2 etapas. La primera etapa consiste en la supresión del afecto y la segunda etapa consiste en la disolución del afecto. En la primera etapa se empieza identificando las personalidades y conociendo los distintos estados del yo, dejando a un lado el afecto. En esta fase tiene un papel importante la reestructuración cognitiva, es decir, se ayudará al paciente a desprenderse de viejos patrones y aprender otros más adaptativos. En la segunda fase se trabajará en la descarga de emociones y afectos ligados a recuerdos reprimidos. En esta línea se utilizará la técnica de desensibilización sistemática, que consiste en modificar la conducta, reduciendo los miedos y la ansiedad a través de la exposición progresiva al estímulo fóbico. Otra vía de actuación para trabajar la disociación es el Protocolo Unificado para los Trastornos Emocionales de Barlow. Este enfoque transdiagnóstico considera como principal factor común el déficit de habilidades de regulación emocional. El objetivo es ayudar a los pacientes a reconocer y comprender sus emociones y responder ante ellas de forma más adaptada. El protocolo unificado no busca eliminar las emociones negativas, sino llevarlas a un nivel adaptativo y funcional. Consiste en 8 módulos de tratamiento desarrollarse en 15 sesiones aproximadamente de 1 hora de duración, con una frecuencia semanal. Los módulos son los siguientes: aumentar la motivación y establecer objetivos, comprender las emociones, concienciación plena de la emoción, trabajar la flexibilidad cognitiva, contrarrestar las conductas disfuncionales de regulación de las emociones perturbadoras, comprender y confrontar las sensaciones físicas, exposición a la emoción y reconocer los logros y mirar al futuro. Estos módulos tienen como finalidad aumentar la motivación para el cambio, exponerse a las emociones temidas y aprender sobre ellas y practicar la conciencia plena. De esta forma, la persona que sufre disociación podrá recuperarse y adquirir la capacidad de enfrentar desafíos o situaciones. Espero que este podcast os haya sido de gran utilidad y hayáis podido comprender de una manera más profunda la complejidad de estos trastornos. Hasta pronto.